Bien, vamos a empezar el estudio del análisis de los estados contables con varios vídeos muy cortitos, de muy pocos minutos, en los que estudiaremos lo fundamental para preparar selectividad. Todas las diapositivas que vengan con un triángulo azul con una S dentro significa que es susceptible de que entre en selectividad y por tanto de estudio para el próximo examen. Vais a ver como el 90% ya lo hemos estudiado en fundamentos y solamente se trata de un repaso. Bien, en la primera diapositiva lo que vemos es conceptos generales del estudio del análisis contable. Bien, una vez que ya hemos aprendido a registrar en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias las diferentes actividades de la empresa, lo que vamos a estudiar es el análisis contable, es decir, ¿para qué sirve la contabilidad? La contabilidad tiene unos objetivos que dependiendo de a qué grupo vaya dirigido, pues tendrá unos objetivos u otros. Pero en todo caso, la contabilidad es necesario analizarla para tomar las decisiones oportunas. Ya seamos propietarios, ya seamos acreedores que vamos a darles un préstamo, etc. El estudio del análisis contable se hace a tres niveles. En el primero, el patrimonial, solamente estudiamos el balance con todas las estructuras y masas y submasas patrimoniales. Ya hemos visto activo, pasivo y patrimonio neto. En el segundo estudio hacemos un análisis financiero, es decir, si la empresa es solvente, tiene liquidez, es decir, si puede hacer frente a sus obligaciones de corto y largo plazo que están en el pasivo, corriente y no corriente. Y en la tercera hacemos un estudio más de tipo económico, en el que tenemos en cuenta fundamentalmente la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí en FAG hemos estudiado dos muy típicas, ¿no? La que se relacionaba los beneficios del BAII con el activo, que era la rentabilidad económica, y cuando relacionábamos el beneficio neto con el patrimonio neto, que ahí es un análisis de la rentabilidad financiera, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito estos tres niveles a lo largo de este tema. Bien, en esta diapositiva vamos a volver a estudiar lo que era el análisis estático y dinámico, que ya lo hemos estudiado. El análisis estático es cuando analizamos la economía en un momento concreto del tiempo. Por ejemplo, analizamos el balance de 1999 o del año 2000 o del 2019, pero a 31 de diciembre, en un momento determinado. Mientras que el análisis dinámico lo que hacemos es comparación de varios periodos, a veces son comparaciones interanuales. Vemos el balance de un año, vemos el balance del otro y vemos cómo crece a lo mejor el patrimonio neto o cómo nuestras obligaciones disminuyen, etc. Eso se trataría de un análisis dinámico. Nada nuevo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, este tema nunca ha entrado en selectividad, pero bueno, es curioso, ¿no? Que veáis cómo antes de hacer cualquier análisis y comparar sobre todo las intercomparaciones anuales o mensuales o trimestrales, es muy importante ver la inflación. Si comparamos nuestro activo de hace 20 años con el de ahora y nosotros estamos fijando el activo a través del precio de adquisición, pues claro, si ha habido inflación, pues las comparaciones hay que tener en cuenta la inflación a la hora de ver el activo de hace 20 años y el de ahora, lógico. O por ejemplo, si somos una empresa que produce sobre todo en verano y poco en invierno, pues hay que ver las incidencias estacionales. Yo no puedo decir, joroba, en diciembre hemos bajado mucho nuestros beneficios. No, no, oiga, es que nuestra actividad es fundamentalmente estacional y sobre todo se da en los periodos de verano. Otro tipo de incidencias ya los hemos visto cuando hablábamos de la memoria, ¿no? Por ejemplo, si un año hay unos beneficios extraordinarios a consecuencia de una venta de un activo, pues ojo, hay que tener en cuenta esas incidencias accidentales y no confundirnos. Ojo, qué bien lo hemos hecho este año, ¿no? Hemos tenido unos beneficios que han subido un 200%. No, oiga, es que hemos vendido un activo. Luego hay que tener en cuenta las incidencias de variable accidental. Y por último, las diferencias sectoriales. Es lógico pensar que no todos los mismos sectores tienen la misma estructura del balance.
Por ejemplo, una panadería, pues a lo mejor tiene un patrimonio neto muy grande y unas obligaciones o un pasivo pequeño, porque la verdad es que apenas nadie le presta, es una pyme. Y en cambio, a lo mejor una empresa automovilística, pues tiene un patrimonio neto pequeño y después tiene un pasivo muy grande. Claro, pues no podemos comparar el balance de una panadería con el balance de una empresa automovilística. Hay diferencias sectoriales a la hora de hacer un análisis contable. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las diferentes técnicas matemáticas para el análisis contable. Todas ellas ya las hemos trabajado. ¿Cuántas veces hemos trabajado los porcentajes? ¿Cuántas veces hemos trabajado las variaciones absolutas, que son simplemente la diferencia entre, por ejemplo, un pasivo del año 2019 y el del 2018? Las relativas, en el que se comparan las variaciones de diferentes ejercicios, pues también lo hemos visto, realmente son regla de 3. La representación gráfica, cuántas veces os he puesto el activo en un lado, el pasivo y el patrimonio en otro, y os he dicho que el activo y el pasivo y el patrimonio neto son iguales. Si el activo es 100, el pasivo y el patrimonio neto también tiene que ser 100, y que eso se puede representar con cajas, pues ya lo hemos visto. Y los ratios son cocientes. Pues de momento hemos visto dos, el de la rentabilidad económica y el de la rentabilidad financiera, con lo cual nada nuevo. Esta pregunta nunca ha caído en teoría en el examen, simplemente, joroba, cuando hacemos exámenes de contabilidad, ¿trabajamos con porcentajes? Sí. ¿Trabajamos con diferencias? Sí. ¿Trabajamos con variaciones porcentuales? Sí. ¿Trabajamos con gráficas? También. ¿Trabajamos con cociente? Pues por supuesto, nada nuevo. Bien, en esta diapositiva simplemente os vamos a constatar de que todo esto ya lo hemos hecho en FAG. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros tenemos un activo total o patrimonio neto y pasivo, que es lo mismo, de 13.755. Y yo te doy que los recursos propios son de 9.390. Entonces yo te pido, hállame por favor el porcentaje de recursos propios sobre el total de activo o sobre el total del patrimonio neto y pasivo. Pues ya está. Lo que hacemos es 9.390 dividido entre 13.750, que es el total del activo o patrimonio neto más pasivo, y lo que hallamos, una vez multiplicado por 100, hallamos el 68,27%. ¿Qué significa eso? Pues que del total del patrimonio neto y pasivo, el patrimonio neto, recursos propios, va a ser igual al 68,27%. Y así lo podríamos hacer con el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente es el exigible a largo plazo y el pasivo corriente es el exigible a corto plazo. Si nosotros dividimos 1.400 entre 13.750 y dividimos también 2.965 entre 13.755, pues nos va a dar el porcentaje que vamos a tener de pasivo corriente y pasivo no corriente sobre el total de la financiación o sobre el total del activo, que es lo mismo. Y ahí nos sale a la derecha que sería un 10,78% y un 21,55%. Luego fijaros, ¿qué son los porcentajes? Pues lo que nos dicen es, sobre el total del activo o sobre el total del patrimonio neto y pasivo, ¿cuánto corresponde a los recursos propios o patrimonio neto? Pues le corresponde el 68,27%. ¿Cuánto corresponde al exigible a largo plazo o pasivo no corriente? Pues el 10,18% del total de la financiación, y así sucesivamente. ¿Qué es una variación absoluta? Pues simplemente restar. Simplemente restar. Si nosotros hemos tenido en el 2010 unos fondos propios de 9.390 y en el 2011 11.800, pues vamos a tener una variación absoluta de 11.800 menos 9.390, es decir, vamos a tener una variación absoluta de 2.410 euros. ¿Qué es la variación relativa? De un año frente al otro, por ejemplo, en los recursos propios. Pues ya lo hemos estudiado 1000 veces, ¿os acordáis? Es el último año menos el anterior, partido del anterior multiplicado por 100. Luego, si nosotros queremos calcular la variación relativa o la variación porcentual de los recursos propios del 2010 respecto del 2011, pues es fácil, simplemente lo único que tenemos que hacer es los recursos propios del último año, 11.800, menos los recursos propios del año anterior, 9.390, partido por 9.390.
y todo ello multiplicado por 100 y nos da un 25,67. ¿Qué significa ese 25,67? Pues muy fácil, que los recursos propios han ascendido en 25,67% del 2010 al 2011. ¿Y qué son los ratios? Pues los ratios son cocientes. Por ejemplo, podemos ver el ratio que nos muestra los recursos propios partido pasivo. Recursos propios, arriba. Pasivo, abajo. ¿Qué significa ese 2,15%? Es decir, la división entre 9.390 entre 4.365. Pues muy sencillo. Fijaros, esto sobre todo sirve para comparar con el sector. Imaginaros que el sector tiene en este ratio 5. Pues ¿qué significa? Pues que ellos tienen o más recursos propios o están menos endeudados, tienen menos pasivo. Luego, si tu sector está en 5 en este ratio y tú estás en 2,15, significa que tú estás más endeudado que la competencia o que tus recursos propios son más pequeñines. Entonces, este dato sí que es importante para después trabajar el análisis de cómo comportarnos con la competencia. Como veis, lo único que hacemos es ver cómo trabajamos con esas herramientas que hemos ido practicando a lo largo del curso a nivel matemático.